Buenas tardes. Buenas tardes. Miren qué hermosa panorámica. Para los que no saben qué es una vista panorámica de la zona nororiente de la Ciudad de México. Esa zona, toda la zona se conoce como la Villa de Guadalupe, pero la construcción que ven aquí se llama Plaza Mariana de María. Y para los que se digan que no son católicos, acudan como turistas porque es una zona muy poderosa. Desde la antigüedad, nuestros pueblos originarios tenían una serie de prácticas en relación al cerrito del Tepeyac, que es ese cerrito que se ve aquí. Este montículo es un cerrito, si nadie lo ha subido, vayan para probar su condición física. Y la verdad es que es una zona sagrada. Uno de los lugares donde estudié es la Universidad de Chapingo y me contó el doctor Eric Estrada Lugo, el responsable del programa universitario de plantas medicinales, que dentro del proceso del doctorado de antropología médica que se desarrolló ahí, primero hicieron un censo de todas las culturas del país. Eso les llevó algunos años. Luego, ganarse la confianza de los chamanes para solicitarles información con respecto a sus sistemas de sanación. Y después de varios años, la conclusión fue que se manejan tres cosas. Número 1, las limpias. Número 2, el temazcal. Y número 3, las plantas medicinales. Y entonces ya empezó el programa universitario de plantas medicinales con el objetivo de identificar nuestra cultura ancestral de la medicina tradicional prehispánica, porque con la llegada de los europeos prácticamente se perdió todo. Llegaron a destruir. Y entonces solo sobrevivieron 2 códices, los cuales no están aquí en México. Uno se lo robaron los franceses y el otro los alemanes. Entonces, aparte, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entonces, la tradición se volvió oral. Empezó a pasar de labio a oído, de generación en generación, y así fue como sobrevivió. Entonces, lo que se pretende con estos programas es rescatar la cultura. Y este proceso de doctorado en antropología médica lleva ya como 50 años. Y entonces, dentro de múltiples labores, se ha logrado tener una lista de las una lista de las entidades vegetales que tiene nuestro país. México ocupa el 5º lugar a nivel mundial en diferenciación de entidades vegetales, de las cuales se espera que cuando menos la mitad tenga propiedades curativas. ¿Ok? Número 1 es China, número 2 la India, número 3 Colombia, número 4 Venezuela y México, número 5. Entonces aquí tenemos alrededor de 35,000 entidades vegetales diferentes, identificadas taxonómicamente, seleccionadas botánicamente y con las cuales se inició el programa universitario de plantas medicinales, con el cual se pretende saber cuáles son sus propiedades curativas. Si aproximadamente 17,500 plantas pueden ser medicinales en este país, ¿cuántas creen que se han estudiado en 50 años? Tú ya sabías, por eso. Alrededor de 800 apenas. Me refiero a estudios fitotécnicos, ¿no? Que quiere decir que se sabe cuál es el principio activo, cuáles son sus concentraciones con las cuales se logra el objetivo de sanación, etcétera, 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 ¿no?
el Santo Cardo. El Cardo Santo. Entonces, pues ahí hay chamba para las próximas 15 generaciones, así que no tenemos prisa, ¿no? ¿Dónde? La árnica, para empezar, que es una de las aportaciones de México al mundo, porque es árnica mexicana y la árnica alemana, que fue la que llegó de Europa. La árnica mexicana es mucho más potente. Y ¿alguno de ustedes ha tomado té de árnica mexicana? ¿Sí? Pues es tóxica. Claro, no se sabe. El uso de la árnica mexicana es tópica. O sea, por fuera. En pomada, en fomento. Sí, pero no se debe tomar porque es tóxica para el hígado. Claro, se han hecho chochitos de árnica, eso es homeopatía, eso es aparte. Pero no se debe beber el té de árnica. Además, pues la verdad es que también hay muchas trampas, porque si van al Mercado Sonora y piden árnica, les dan 1 kilo por, no sé, 100 pesos. Pero es puro pasto. Y en realidad lo único que realmente funciona son los pétalos de la flor de la árnica mexicana. Así que 1 kilo, 100 gramos de pétalos de la flor de la árnica mexicana vale una lanota. Y eso sí cura, y eso sí se puede beber sin riesgo. La mamá de árnica. Espérenme, uno. ¿Cualidades propias es caliente, tiende a ser caliente? Sí, relativamente hablando, porque el calor dispersa. Sauce, Salix, pero las de las que estás hablando son endémicas. Sí, la árnica mexicana es endémica. El sauce es... El sauce no, el sauce viene de Europa. Es de donde salió la aspirina. El ácido salicílico, el ácido acetil salicílico es el principio activo extraído del sauce, cuyo su nombre científico es Salix. Está estudiando herbolaria porque le traje unos libritos para que se entretengan. ¿Cómo vas, por cierto? Más o menos. Ok, ¿ya te puedo hacer preguntas? Ok. Bueno, entonces, lo que está desarrollando la Universidad de Chapingo y otras universidades, traen un pleito ahí bien interesante entre la de Chapingo y la UNAM, no, el Politécnico, perdón, entre cuál es mejor planta para el hígado. La Universidad de Chapingo dice que es la hierba del sapo y el Politécnico dice que es el yumel. Palo azul es para vías urinarias, pero los dos tienen razón. Escuchen con atención. Traen un pleito, la Universidad de Chapingo y la... No es pleito, es competencia. Entre la Universidad de Chapingo y el Politécnico. Hierba del sapo, yumel. Y yo digo que los dos tienen razón. Pero lo verdaderamente importante es cuál es la que necesita cada quien. Porque por muy maravillosa que sea una, si el paciente no la necesita, no pasa nada. Ortiga para la circulación sanguínea. ¿Qué otra me dijeron? ¿Me preguntaron? Cola de caballo. Cola de caballo para los riñones. Bueno, pero dentro de las múltiples anécdotas que se pueden contar de este programa, a mí me gustó mucho una historia de uno de los chamanes alejados de acá de la Ciudad de México, creo que fue en Chiapas, que le empezó a preguntar al doctor Eric Estrada Lugo sobre la Villa de Guadalupe. Porque, pues claro, todo el país es guadalupano, básicamente. ¿Perdón? Ojalá algún día lo compartas. Y entonces, en el ánimo de ganarse la confianza del chamán, el doctor Estrada le dijo: no, pues lo invito a la Ciudad de México para que conozca la Villa de Guadalupe, ¿no? ¿En serio? Sí, yo me encargo de llevarlo, traerlo y atenderlo, ¿no? Órale. ¿Cuándo quiere venir? Bueno,
avíseme con unos 3 meses de anticipación. ¿Cuándo puede llevarme, traerme? No, pues la próxima semana. Dice, no, necesito 3 meses para organizarme. Entonces el doctor Estrada pensó que era pues porque tiene que dejar sus responsabilidades en manos de otra persona, qué sé yo, sus actividades. Un chamán es mucho más que un curandero. Un chamán es un hombre medicina y no solo curan cuerpos, sino también en otros planos, e incluso son personajes muy importantes en la comunidad. También curan pueblos, curan guerras, curan muchas cosas, ¿no? Entonces se dice, ¿no?, que a través de sus rezos, todo eso es como se mantiene un equilibrio a nivel mundial, ¿no? Yo creo que hay una jerarquía superior, pero no creo. Sé que hay una jerarquía superior para eso, pero por supuesto que todas las buenas voluntades se suman. Y por eso este lugar es tan importante, aunque no se sea católico. Oye, Carlitos, me hace una pregunta, sácame una duda. ¿Es cierto que cuando a Juan Diego se le reveló a la Virgen, él estaba bajo el influjo del peyote? Pues no puedo contestar eso, pero no creo. Porque déjenme continuar con la historia. Este señor que se entusiasmó con la idea de venir a conocer la villa y le pidió al doctor Estrada 3 meses para prepararse para venir. El doctor Estrada, pues obedeciendo la indicación, le dijo, bueno, si hoy estamos en diciembre, pues vengo en marzo, ¿no? Órale, ya quedaron. Entonces, cuando regresó por él 3 meses después, el hombre era otro. Había cambiado muchísimo. Y entonces le preguntó, oiga, ¿qué pasó, no? Y dice, no, es que me preparé para visitar a la señora. Empecé a hacer ayunos, empecé a purificarme y empecé a prepararme mentalmente para poder llegar y ser digno de estar en su casa. Entonces fue una experiencia muy interesante. Y entonces ya lo trajo y durante el camino pues pensó el doctor Estrada, es lo que estaba platicando él, que iban a venir platicando, ¿no? Y no, el señor venía súper ensimismado, muy concentrado, y que incluso cuando llegaron a la zona periférica de la Plaza Mariana, si se dan cuenta, aquí hay unos techitos que son locales comerciales. De este lado está todo cerrado, solo hay unas cuantas entradas muy restringidas. De aquel lado de atrás de la Basílica Nueva no hay acceso, hay reja. Y por supuesto del otro lado está el cerro, el cerrito del Tepeyac. Y entonces la entrada principal es por estas calzadas, esta de aquí y esta de acá. La que llega directo es la calzada de Guadalupe. Y la que viene de regreso es la calzada de los Misterios, así se llama. Bueno, entonces cuenta que pues llegaron, esta zona de aquí es el estacionamiento actual, es subterráneo, ¿ok? Entonces llegaron y se iba a meter al estacionamiento y el señor le dijo, yo me bajo aquí, quiero entrar caminando. Y ya bueno, entonces aquí nos vemos, voy y dejo la camioneta y regreso. Pues fue y regresó y el señor ni siquiera había subido la banqueta y estaba en actitud de totalmente ensimismado. Y entonces pues el doctor llegó y entonces le preguntó después de un rato, cuando el señor levantó la cara, ¿qué está esperando para entrar? Y dice, estoy pidiendo permiso. Entonces fue una de las experiencias, cuenta el doctor Estrada, de compartir el misticismo que se guarda desde hace
no 500 años y pico que tiene la llegada de los europeos, sino desde hace milenios. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya teníamos esa cultura ancestral. La cuestión de la aparición ante Juan Diego de lo que se denomina la Virgen de Guadalupe, según la Iglesia Católica, en realidad fue un acto de magia para pacificar al pueblo. ¿Por qué? Porque de no haber sido así, hubiera sido una extinción total. La verdad es que los invasores europeos trajeron un arma muy poderosa, y eso fue lo que logró que se quedaran. Y esa arma fue la enfermedad. No, lo que trajeron fue la viruela. Cuando, en la medida en la que se vaya recordando la historia verdadera, se va a poder saber que, por ejemplo, no sé si saben que afuera de la estación del metro Popotla hay un árbol o los restos de un árbol que antes se le denominaba el árbol de la noche triste, porque Cortecito lloró ahí porque les pusieron una revolcada y les rompieron su mandarina en gajos de una manera extraordinaria. Es uno de los argumentos del emperador. Exactamente. O sea, el encuentro de los pueblos tuvo sus situaciones, y hay que entender que aquí en nuestro pueblo no se valoraba el oro como en Europa. Para los ancestros, nuestros ancestros, el oro era pues más común que muchas otras sustancias. Por ejemplo, valoraban más el jade. Artísticamente valoraban más el jade. Y la moneda de cambio era el cacao, no era el oro. Entonces, cuando llegan los europeos y su ambición les hace contar que pues ellos tenían una enfermedad que solo con oro se curaba, y nuestros ancestros tuvieron a bien compartirles el oro, pues se despertó su ambición de una manera terrible. Y entonces empezaron las estrategias para armar su borlote. Dentro de los generales que tenía Moctezuma, pues había algunos que no aceptaron esa falacia y pretendían, pues, incluso por las buenas sacarlos, ¿no? Porque se daban cuenta que no iba a ser nada agradable. Los generales, si les podemos asignar el título de generales: Cuauhtémoc, Cacámac, Cuitláhuac, y el otro que siempre se me ha revuelto mucho el nombre. No, Moctezuma era el Tlatoani. Y entonces, pues en cierto momento, cuando se dieron cuenta que intentaban robar algunas cosas, pues los corrieron a patadas. Y entonces esa historia del árbol de la noche triste ahora ya no se le menciona así, ahora se le dice la noche de la victoria, porque fue la primera ocasión que se expulsó a los invasores. Bueno, lo que no se sabía en ese momento es que ya habían contagiado de viruela a muchos guerreros. Así que cuando Cortés decide retirarse, irse hacia las costas de Veracruz, allá está el oriente, pues manda de regreso en una carabela a un contingente para pedir refuerzos, ¿no? Pero recuerden que ¿cuánto tiempo se tardaba el viaje de la península ibérica a las costas mexicanas? 3 meses. Así que 3 meses de ida, 3 meses de regreso, más el tiempo que les haya costado armar un ejército y regresar. ¿1 año te gusta que haya pasado? Bueno, en ese año murió el 90% de los guerreros mexicas. Así que Cortés se queda y, por cierto, quema las otras naves en las que llegaron él y los demás. Por eso, cuando alguien ya no va a regresar a un lugar y se la juega el todo por el todo, se dice quemar las naves, ¿no? De ahí viene esa historia. Entonces, Cortés se dedicó a coludirse con
los pueblos aledaños a la gran Tenochtitlán que no les gustaba la idea de estar sojuzgados a los aztecas, entre ellos los tlaxcaltecas, y se coludieron contra nuestros ancestros con el ánimo de obtener algún beneficio. Así que cuando regresan un año después, se enfrentan a un ejército diezmado y a mujeres, niños y ancianos, ¿no? Esa fue la única razón por la que pudieron quedarse. Si no, en fin, así que pues pensando que habían conquistado, se dedicaron a destruir, y debido a eso nuestra cultura entró en una etapa de suspensión animada, pero que en el aspecto de la medicina tradicional fue sostenida de manera verbal, oral, pasando de labio a oído de generación en generación. Entonces, ese culto a una deidad es parte del misticismo que proviene desde muchísimo antes. Entonces, este sitio tiene un poder mental extraordinario. No sé si sepan, pero cuando una idea se multiplica, se fortalece por la devoción o por la repetición de un ceremonial o de un acto o de una historia, va cobrando fuerza. Y a eso se le asigna desde el punto de vista esotérico, se le dice es un egregor. Un egregor es una forma de pensamiento. El programa de AA es un egregor. ¿Por qué? Pues porque inició con unas cuantas personas. Ahí tenemos las fotografías de los fundadores del movimiento, pero que se ha multiplicado y se ha extendido ya actualmente a nivel mundial. Y entonces, cada vez que hablamos del programa, se refuerza ese concepto y entonces el egregor del programa se fortalece. El egregor dice que este programa está basado en el principio de que una persona que ha pasado por una adicción o una situación extrema puede solicitar asistencia de alguien que ha pasado por lo mismo. Y entonces ese nivel de comprensión ayuda a que se desarrolle lo que dicen los 12 pasos, ¿no? Pero que una vez más les digo, el que más me gusta es el número 13, que no está escrito ahí. El paso número 13 es la sobriedad. Y entonces eso solo puede ocurrir en el momento en que hay un despertar espiritual y que nos quedemos despiertos. Porque si es un despertar y luego nos damos la vuelta, nos cobijamos nuevamente y nos volvemos a dormir, no pasa nada. En el término egregor encierra esencialmente lo que es el espíritu. El egregor es una forma de pensamiento, y el pensamiento es lo que más se acerca al espíritu. En el sistema del taoísmo se asocia el espíritu con la mente, pero hay que recordar que la estructura mental de los seres humanos está conformada en un 95%, cuando menos, de subconsciente. Y la autoconciencia es, en el mejor de los casos, un 5%. Entonces, solo hasta que se integre el 100% es cuando podemos hablar de contacto espiritual. Lo que queremos es ir ampliando ese pequeño porcentaje de la conciencia, ¿ok? Entonces, regresando a esta imagen, que además no estoy seguro si está retocado o no, pero me pareció extraordinaria para traerla. Toda la zona es muy importante, pero vamos a resaltar algunos detalles. Número uno, pues el Cerrito del Tepeyac, ¿no? Que es en donde se ve la principal zona verde. Y aquí está la basílica original. La original. Aunque por acá hay otra más chirris, que es donde supuestamente empezaron las apariciones. Pero luego todo el terreno que viene para acá, pues lo primero que se construyó es la Basílica Nueva, que es esta construcción que está aquí, que eso es una obra arquitectónica diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez, que fue catalogada en su momento como una obra de arte,
y está basada en el principio mexicano de las carpas de circo. Ya se dieron cuenta que es una carpa de circo, nada más que en material pétreo, ¿no? ¿Circo o Donde, es que los circos nacieron también, los circos ambulantes nacieron también por estas tierras, y entonces las carpas que se utilizan, que son sostenidas por un mástil central, ese es el concepto de la Villa de Guadalupe Nueva, ¿ok? Y entonces, ¿perdón? parece un vestido, ¿no? Pues, ok, pero el concepto que manejó el arquitecto Pedro Ramírez fue eso, ¿no? Entonces, todo el terreno que está enfrente es la Plaza Mariana. En el otro extremo, ya les dije, esta parte es el estacionamiento subterráneo, que tiene un techo, y en esta figura, en forma de óvalo en el centro, está la figura de la Virgen de Guadalupe, pero en material translúcido. Así que por las noches, con la luz interna, se refleja la imagen de la Virgen de Guadalupe hacia el cielo. Y cuando hay nubes, ahí se ve. Tienen que ir y dormirse ahí 3 días, si no, no van a descubrir todo lo que hay aquí, ¿eh? Mínimo. Por cierto, Como la batiseñal. casi como la batiseñal, ¿no? La lupeseñal. Y bueno, estos dos lugares, el rojo y el verde, son los llamados centros de evangelización, porque siguen tercos a querer imponer una religión. En fin, entonces, y esto de acá blanco, pues son las oficinas, ¿no? Pero el tema que vamos a tratar el día de hoy, que ahí está el título, Astrología Kármica 3, ya es la tercera vez que abordamos este tema, va a ser específicamente los nodos lunares. Y entonces llamo su atención a esta figura que está en el centro. Está en el centro de todo, ¿ya vieron? Casualmente. Eso se llama carrillón. Carrillón. Sí. Entonces, hoy es día jueves 11 de diciembre del año 2025. Y vamos a empezar con el tema, ¿les parece? Entonces damos un clic y bueno, ese es el calendario de las actividades principales del ciclo del tránsito aparente del Sol por el signo del Centauro, que ya en unos días más termina. Estamos hoy a día 11, mañana se celebra, hoy es día 11, mañana se celebra la aparición oficial de la Virgen de Guadalupe. Hoy en la noche hay serenata ahí en la Basílica de Guadalupe. Mucha gente cree que los aproximadamente 10 millones de peregrinos que acuden a la Basílica llegan esta noche, pero no es así. No, esto empieza desde hace un mes, ¿no? Cuando menos. Y otro detalle importante, la gente que vive alrededor de la Villa de Guadalupe, en estas temporadas, enferman. Sí, porque imagínense, 10 millones no llegan en una noche, pero 3 millones sí. Y entonces imagínense 3 millones de personas que no viven aquí, que se acercan a un mismo lugar y que aquí comen, escupen, duermen, hacen sus necesidades y quién sabe cuántas chivas traen. Algunos llegan hincados, o sea, es extraordinario lo que ocurre ahí. Nunca han estado, se lo sugiero, vayan mínimo como turistas. Pero los que ya hemos ido, hemos visto cosas sorprendentes más allá de lo de las arrodilladas. He visto a monjes budistas ahí. ¿Por qué? ¿Qué hacen ahí? Bueno, simplemente que desde que terminó la protección espiritual al Tíbet, ellos salieron al mundo a hacer otra labor. Pero aquí vamos a hacer una pausa, ¿les parece?